Revelado, han los siniestramente malditos mercenarios del Bósforo, que el imperio traicionó y embrujó. Las sombras se alargan en la calle angosta, sombras que parecen cobrar vida y avanzar como depredadores. Sara, madre soltera de 33 años, atraviesa el barrio marginal, donde cada ladrido de perro, cada crujido del suelo, resuena como un golpe de tambor en su pecho. Hoy, más que nunca, siente el peso de la inseguridad que la rodea. La vida en esta ciudad, salpicada de corrupción y miedo, ha ido consumiendo su confianza en el mundo. Hoy, mientras vuelve del mercado, su corazón late con fuerza. La percepción de ser perseguida la envuelve como una niebla espesa. Justo cuando llega a la esquina, percibe una respiración a sus espaldas. Girando la cabeza con cautela, observa un grupo de hombres encapuchados que la siguen, moviéndose lentamente. Su mirada es una carga helada en su piel. Cierra los ojos por un instante y siente el sudor correr por su frente. No puede dejar que el pánico la consuma. Acelera el paso, sus pasos resonando sobre el pavimento con un eco de alarma, pero la sensación de ser vista amenaza con aplastarla. Cuando por fin entra a su hogar, la atmósfera es densa, como si el aire hubiera sido robado. Lucía, su pequeña hija, aún no ha dormido. Las luces parpadean y un escalofrío de inquietud recorre la habitación. Acurrucándose en la cama con Lucía, Sara recuerda las historias que le contaron de pequeña sobre los mercenarios del Bósforo. Sombraus, Maugitaus, traicionadas por un imperio que no supo valorar su lealtad. La idea de que esos seres malditos pudieran estar cerca le provoca un nudo en el estómago. Las noches se han vuelto pesadillas, y el silencio de su barrio es solo roto por susurros que hablan de desapariciones inexplicables, de pactos oscuros ofrecidos a las sombras. Mientras los días se convierten en un ciclo de miedo y desesperación, se dirige a la bodega del viejo don Luis, la única voz sabia que le queda. Él escucha su angustia y le habla sobre los mercenarios condenados a errar, alimentando su odio en el sufrimiento ajeno. Sara siente el frío en su interior cuando don Luis menciona que, si logran atraer a una nueva víctima, despertarán un poder imbatible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Mientras las noches se oscurecen, la realidad se vuelve más amenazante. Los murmullos entre vecinos sobre el niño que desapareció la semana pasada se convierten en una lucha interna de desesperación. Para Sara entonces, esa noche, cuando los mercenarios parecen estar más cerca que nunca, chocan con ella en la esquina de su calle, y un par de ojos brillan como lámparas en la oscuridad. La sensación de ser acorralada la paraliza. El grito ensordecedor de su mente apenas puede ser ahogado por su instinto de supervivencia. El aire se convierte en un eco. Cuando finalmente toman una decisión, un golpe sordo retumba en la puerta, helando su sangre. ¿Qué o quién la espera del otro lado? La puerta cruje lentamente, un sonido que parece arrastrarse entre los gritos de su mente. Sara aguarda, el pulso atronando en sus oídos, el rostro de Lucía iluminado débilmente por la luz titilante. Afuera, el murmullo de la calle se intensifica, como un viento oscuro que arrastra consigo las ansias de la desesperación. Ella se siente atrapada. Cuando finalmente se decide a abrir, una figura se recorta en el umbral. Los ojos del hombre son fríos y vacíos, un eco de sufrimiento que parece resonar en el alma de Sara. Ella olfatea el aire, una mezcla de tierra y podrido que parece adherirse a su piel. La figura, sin pronunciar palabra, extiende una mano huesuda, como si quisiera arrastrarla hacia una oscuridad que no puede vislumbrar. ¡No! ¡Cierra la puerta!, grita Lucía, el miedo vibrando en su voz. Pero la mano de su madre se detiene a un suspiro de la madera. Un instinto antiguo le dice que de esa mano saldrán más que palabras. El hombre sonríe,
una mueca que destila el odio de siglos. Sus labios se mueven y murmuran, en un idioma olvidado, vocablos que parecen rasgar la atmósfera. Afuera, los murmullos incrementan. Otros hombres encapuchados aparecen, tomando posiciones en la penumbra, como sombras dispuestas a cobrar precios en sufrimiento. Sara se siente acorralada, un animal en la trampa, pero la determinación por Lucía la mantiene en pie. ¿Qué quieres?, pregunta, su voz temblorosa pero firme. Ella, responde el hombre, señalando a su hija. Isanrek, un sacrificio que despierta a los que permanecen dormidos. Una ola de terror atraviesa a Sara Ann. La historia de Don Luis regresa a su mente. Su advertencia sobre el horror que se avecina, la leyenda de los mercenarios malditos arde dentro de su pecho, cada cuento infundido con dolor. ¿Era de verdad lo que se decía? ¿Podrían esos seres desatar las sombras más oscuras entre ellos? Grita, pero sabe que su grito se ahoga en la fría noche. Busca un arma, un objeto cotidiano que pueda usar para proteger a Lucía. La mente de Sara se agita, ideas y desesperación chocando dentro de ella. Necesita tiempo. Los hombres comienzan a avanzar, sus pasos resonando, el crujir de la madera bajo su peso. Sara empuja la puerta con todas sus fuerzas y cierra con un golpe sordo. El pestillo resuena como un grito de auxilio en la penumbra. Su mirada se encuentra con la de Lucía, asustada y confundida. «Mami, tengo miedo», le suplica su pequeña, arrastrándole el corazón. Sara abraza a Lucía, sabiendo que tienen que actuar antes de que esos seres malditos encuentren la forma de entrar. Pero, ¿qué podían hacer contra sujetos que desafiaban la propia vida? De repente, un grito desgarrador atraviesa el silencio, proveniente de la casa vecina. El frío se inyecta en el aire. Su estómago se revuelca al escuchar el eco de otro niño en Sara. «Ayúdame». Es lo único que pronuncia. El horror la atrapa. Sus corazones laten al unísono, un ritmo frenético que acompaña a la inminente tragedia. El golpe vuelve a sonar, esta vez tremendo, resonando como un tambor de guerra. Sara se da cuenta de que el tiempo se agota. Las sombras comienzan a abrirse paso entre sus muros. «¿Qué hacemos?», pregunta. Su voz, un hilo de pánico. En ese instante, una idea. La conexión que tiene con la leyenda puede ser su única salvación. Si logra distraer a los mercenarios, tal vez pueda huir. Pero, ¿a qué precio? «Voy a intentar hacer que se vayan», dice finalmente, su voz escondiendo el miedo. Se lista para enfrentarse a lo desconocido, el eco de las calles resonando en su mente. Mientras prepara el sacrificio desesperado, una risa helada resuena desde el umbral. «No escapará, Sara. Ya es demasiado tarde». Y mientras esas palabras retumban en su mente, la puerta comienza a crujir nuevamente. Esta vez no por el miedo, sino por el impulso de un destino inevitable que se cierne sobre ellas. La bruma se adensa y la oscuridad comienza a deslizarse en su hogar. ¿Logrará Sara salvar a Lucía, o se convertirá en parte de la historia que siempre temió? La risa helada seguía resonando en la sala, un eco imperturbable que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Sara siente que el aire se vuelve más espeso, como si las sombras estuviesen estrangulando el espacio que ahora comparten. Las cosas comienzan a moverse a su alrededor, objetos domésticos que parecen cobrar vida en su desesperación. «¡Rápido! Lucía, escóndete», ordena. Su voz cortante atraviesa el temor. La niña, asustada, corre hacia un rincón, el terror pintado en su rostro asustado. Sara busca a su alrededor, los ojos desorbitados, la mente disparada. Necesita un plan, una distracción. En una esquina, una escoba, un artefacto común, que podría ser útil en este infierno. La agarra y la sostiene como un bastón, su protección improvisada. «No quiero perderte, ni a ti, ni a nadie más», grita con determinación, desafiante frente a lo desconocido. Los hombres del umbral parecen alimentarse de su miedo. Su alegría contagiosa se intensifica, como si la oscuridad a su alrededor les diera poder. Se escucha un nuevo golpe en la puerta, más intenso, y el pestillo tiembla al borde de ceder. «Mamá, no puedo ver», solloza Lucía desde su escondite. La niña,
con los ojos cerrados, está aferrada a la idea de que si no los ve, no pueden hacerle daño. Pero el instinto protector de Sara la motiva a mantenerse firme. Un nuevo grito atraviesa la distancia. El terror se vuelve contagioso, creando una red de pánico que envuelve cada rincón de la casa. Otro niño en la vecindad, otra víctima. La voz que llama, ese eco distante que resuena en su mente, no puede ignorarlo. Se siente culpable por no poder ayudar, por no poder protegerlos a todos. Debo hacerlo, murmura para sí misma, mientras su mente se aferra a la leyenda de los mercenarios malditos. Recuerda lo que dijo don Luisán: lo que despiertas puede convertirse en tu peor pesadilla. Un sudor frío brota de su frente. Pero tal vez también sea la clave para librarnos de ellos. Los murmullos afuera se convierten en un coro ominoso, cada palabra un juramento de venganza. El grupo se mueve, sus pasos llenos de deliberación y deseo, acercándose como un grupo de bestias nocturnas. Sara siente que el tiempo se acelera. ¿Por qué tengo que sacrificarme para protegerte, Lucía?, piensa. El remordimiento la alcanza, pero ya no hay tiempo para lamentos. Sara toma una respiración profunda, y con un grito que resuena como un canto de guerra, se aproxima a la puerta de nuevo. Si decididamente creen que me llevarán, que vayan a buscarme, desafía. Al alzar la voz, las sombras se detienen, como si la oscuridad misma le prestara atención. Ers falinte, se burla el hombre del umbral. Pero tu valor es inservible aquí. No sabes lo que soy capaz, responde Sara, su voz firme, consciente de que si no destierra su propio miedo, ellos lo aprovecharán. Why, al instante, comienza a recitar las palabras que una vez escuchó en la voz temblorosa de don Luis, un viejo canto que prometía protección. Cada sílaba es una chispa de luz en la oscuridad que invade su hogar. La casa tiembla, como si los cimientos respondieran a su llamado. Las sombras parecen escapar, pero el riesgo es alto. ¿Qué hay del sacrificio? ¿Cuál será el costo? El murmullo de las sombras se interrumpe y el aire se vuelve helado. ¿El sacrificio? Siempre es necesario, Sara. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Suena una voz siniestra entre el grupo, y el terror le atraviesa el cuerpo. Las sombras comienzan a moverse más rápido, como si fueran un río desbordado. Con la fe vacilante, Sara clama con fervor: no, nadie más caerá. Las primeras sombras de terror empiezan a vislumbrarse entre el umbral. Cada una de las figuras encapuchadas se acercan, el horror inminente. Pero al mismo tiempo, un rayo de esperanza se abre paso en su pecho. ¡Ahora! ¡Vamos, Lucía!, ordena. La pequeña ya ha emergido de su escondite, su mirada fija en su madre, llena de miedo, pero también de confianza. Mientras las sombras intentan embestir la puerta, una luz se materializa entre ellas, un brillo que resplandece en su interior. ¡Ach!, grita Sara, levantando la escoba frente a ella, lista para enfrentar a lo que venga. La oscuridad se une en un grito que atraviesa la noche. ¿Qué pasará con ellas? ¿Podrán salir de esta pesadilla viviente, o se verán atrapadas para siempre en el destino que las sombras han trazado? La puerta comienza a abrirse, una ranura en la que las sombras danzan, un abismo de horror. El crujido de la puerta resonó como el último latido de un corazón herido. Sara sintió que el tiempo se detuvo mientras la ranura se ensanchaba, permitiendo que el frío penetrante se deslizara en la habitación. La luz temblorosa que emanaba de su ser parecía debilitarse ante la avasallante oscuridad que se agolpaba en el umbral. Una figura se asomó, la silueta de un hombre alto, con una sonrisa torcida, que parecía burlarse del horror que rodeaba a la madre y su hija. ¿Qué tienes para ofrecerme, Valinti, madre?, preguntó, y su voz, tan suave como un susurro, rasgó el aire denso que las envolvía. Las sombras detrás de él parecían bailar, seduciéndose entre sí como si hubieran cobrado vida. «No te acerques», gritó Sara, levantando la escoba, con un temblor en las manos. Pero su voz se sentía vacilante, como si la furia de su propio miedo la traicionara. ¿Acaso olvidarás las lágrimas de los que perdiste? Ven, ven conmigo, y te prometo redención. Sus palabras eran tentadoras, pero el eco de los gritos que aún resonaba en su mente le decía que no podía fiarse. Sara apretó los dientes. «No quiero nada de ti, solo quiero que te vayas». La desesperación se mezclaba con una rabia primitiva. Tenía que proteger a Lucía,
a toda costa. Siempre hay un precio que pagar, querida mía. Y aún no has pagado el tuyo, respondió el hombre, mientras las sombras parecían cobrar forma a su alrededor, acercándose, casi como si esperaran instrucciones. Afuera, otro grito resonó, el lamento de un niño que atravesaba la noche, y eso encendió el instinto que dormía en el corazón de Sara. Basta, expulsó, como si cada palabra fuera un rayo. De repente, la luz dentro de ella pareció revitalizarse, y las sombras vacilaron. Un destello de duda iluminó sus rostros ocultos. Fue un momento, un instante donde la valentía quebró el parálisis y le permitió recordar el poder de la conexión, de la fe compartida por aquellos que luchan contra la sombra. Lucía, ven aquí, gritó. Y la niña, aún temerosa, se unió a ella. Con cada paso hacia adelante, Sara sentía que el calor regresaba a su pecho, sostenido por el abrazo de su hija al tomar su mano. «Fuera de aquí, te lo ordeno», gritó Sara, ahora con más confianza. Las sombras comenzaron a retorcerse. Sus hilos de oscuridad se transformaban en gritos discordantes. El hombre de la puerta pareció dudar. Su expresión cambió de burla a desdén. «¿Chi atreves a desafiarnos? Hay consecuencias, madre. Las sombras siempre tienen hambre. Ya no tengo miedo. Cáiganse. ¡Atrás!», exclamó, desatando una oleada de fuerza que parecía empujar a las sombras hacia atrás, como un viento cortante que deshacía los miedos. Pero aquel resplandor de luz se apagó tan rápido como había llegado. El grupo de sombras, iracundas, se arrojaron hacia Sara y Lucía, un torrente oscuro de desesperación. El eco de las risas burlonas volvió, haciéndose cada vez más hiriente. «Lo que invocas no podrá ser deshecho sin un precio», repitió el hombre. Y en su voz, Sara sintió el eco de una amenaza latente que apenas comenzaba a manifestarse. Una sombra se deslizó por el suelo, y como si tuviera vida propia, se abalanzó sobre Lucía. Los ojos de la niña se abrieron como platos, y el corazón de Sara latió con tanta fuerza que casi podía oírlo, zumbando en sus oídos. «No, Lucía», gritó, lanzándose hacia ella, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad ya había comenzado a arrastrar a su hija hacia el mismísimo abismo. Entonces, en su último esfuerzo, Sara pensó en don Luis, en las palabras que había oído. El sacrificio. Su mente se iluminó con un entendimiento aterrador. Para salvarla debo dar algo de mí. Con la mente en blanco y el corazón en un puño, se plantó firme frente a la vorágine de sombras, su escoba en alto, y cerró los ojos. «Tómame a mí, pero suéltala». El aire a su alrededor crujió como si estuviera rompiéndose, y las sombras titubearon, como si contemplaran su oferta. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Sara?», preguntó el hombre. Cada palabra como un cuchillo que cortaba el silencio. Mientras liberaba un susurro profundamente dentro de ella, la verdad caía en la cuenta en la vida por la vida. «No dejarás que ella muera a mi costa». La oscuridad se detuvo, abrumada por una decisión inesperada. Lucía dejó escapar un grito, y Sara sintió el tirón desesperante de su alma desgarrándose, pero una luz brillante y deslumbrante comenzó a emanar de su ser. Los gritos se intensificaron, y dentro de su corazón, un último pensamiento se aferró con temor. ¿He hecho lo correcto? La luz se expandió, y las sombras comenzaron a disolverse, enredándose con su propia desesperación. Pero, en el proceso, un murmullo siniestro resonó nuevamente: «Tendrás más que perder. Esto apenas comienza». Las sombras retrocedieron, pero no sin dejar un hilo de frío en el aire, una advertencia de que algo más oscuro podía llegar. Sara se dio cuenta de que la oscuridad aún estaba ahí, aguardando. Mientras el horror de lo desconocido se cernía sobre ellas, un nuevo grito resonó en la distancia, y no era de un niño cualquiera, sino uno que podría dar la raíz a todo. «¿Qué será de esa vida que ahora tienen entre manos?», resonó la pregunta en su mente, instándola a prepararse para lo peor, cuando aún su instinto le decía que la verdadera lucha apenas había comenzado. En la penumbra, las sombras observaban, dispuestas a recopilar los pedazos de las almas que habían caído, y un nuevo amanecer de terror comenzaba a gestarse. El aire estaba impregnado de un sudor frío,
el escalofrío recorriendo la piel de Sara, mientras la realidad se transformaba a su alrededor. Las sombras giraban, inquietas, susurros lejanos que parecían burlarse de su lucha. Lucía se aferraba a su madre, los ojos llenos de miedo y confusión. «¿Qué va a pasar, mami?», murmuraba, su voz un hilo quebradizo en medio del caos. Pero las sombras no respondieron. En cambio, el hombre de la puerta, con su sonrisa torcida, parecía absorber la desesperación que emanaba de ellas. «Hiciste una elección, querida madre. Ahora, prepárate para enfrentar las consecuencias de tu sacrificio». La risa del hombre retumbó, resonando en las paredes que parecían cerrarse sobre ellas. Sara sintió que algo en su interior se desgarraba. La luz que había brotado de su ser disminuyó, y las sombras comenzaron a restablecer su dominio. «Lucía, cierra los ojos y agárrate fuerte de mí», le ordenó, su voz temblante, pero decidida. «No te soltes de mi mano, pase lo que pase». La pequeña asintió, y en ese momento, ambas se unieron en una frágil esfera de luz. Sin embargo, la oscuridad comenzó a burbujear a su alrededor, como si buscara romper su escudo de esperanza. Un susurro resonó en el aire, un eco de una risa distante que parecía resonar desde lo más profundo del abismo. «El precio nunca es solo un sacrificio, madre. El verdadero costo es lo que perderás». Las sombras se agolpaban, danzando con un propósito propio, pulsando y presionando como si fueran brazos enredados dispuestos a atrapar a su presa. Sara sintió su corazón acelerarse. «Tienes que ser fuerte, Lucía. Baja la mirada». Y un grito desgarrador cortó su instrucción, una mezcla de angustia y deseo que reverberó en el eco del tiempo. Sonaba tan parecido al llanto de su hijo perdido, a ese niño que la oscuridad había reclamado, y el miedo la abrumó con una fuerza aplastante. Con cada latido, le parecía que su alma se desgajaba más y más. En ese instante, un pensamiento irrumpió en su mente. «¿Cuántas almas han pagado su precio por tu redención? ¿Es esa la lucha que debes asumir?». El hombre de la puerta observaba, paciente y burlón, disfrutando del espectáculo de su desgarro interno. «Recuerda bien, madre, la oscuridad siempre busca más si entregas tu luz para salvarla. Algo de ti quedará atrapado en este lugar para siempre». La luz en el pecho de Sara titiló, mientras la desesperación la empujaba a un abismo. «Debía actuar. No me lo llevarás. Esto no terminará así», gritó, y con cada palabra, la energía desde su interior resurgió, empujando las sombras. Pero la realidad se tornó en caos, cuando una ráfaga de viento fría atravesó la habitación, arrastrando consigo la luz que había logrado reunir. Las sombras retrocedieron al principio, pero pronto volvieron a abalanzarse, susurrando promesas y amenazas. «¿Qué has hecho?», gritó Sara, sintiendo que el peso del mundo entonces caía sobre ella. La luz se estaba desvaneciendo, y con cada parpadeo de sus ojos, las visiones de lo que había perdido la atormentaban. «Los ecos de tus decisiones reverberarán en la oscuridad», murmuró el hombre, acercándose más. «¿Cuál es tu siguiente movimiento, madre? Los riesgos son grandes, pero la recompensa puede ser mayor». Sin advertencia, un nuevo grito se oyó a lo lejos, marcando un cambio en el aire. No era un grito de desesperación, sino uno de desafío. Las sombras comenzaron a retroceder, desdibujando su forma, y la incertidumbre sembró el caos en el aire. «¿Quién se atreve a desafiarme?», rugió el hombre, mientras el eco del grito resonaba más fuerte, acercándose. En ese instante, algo inusual sucedió. Una imagen apareció en la mente de Saran, una figura conocida entre la oscuridad. «¿Es? Pensó, sintiendo un destello de esperanza en el fondo de su corazón. Pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras, enfurecidas, lanzaron un embate final, dispuestas a sacar el precio de lo que había decidido. El caos se desató, y en la confusión, una luz pura comenzó a emanar desde la dirección de aquel nuevo grito. Una señal de esperanza o una trampa mortal. La madre y la hija estaban al borde del abismo. «Don Luis, ven», gritó Sara, a punto de caer en la oscuridad. La luz brillaba, pero podría expandirse
o consumirlas a ambas. En medio de la batalla, una voz resonó. ¿Quién se atreve a romper el pacto de la oscuridad? La incertidumbre se alineó con lo desconocido, y mientras las sombras intentaban sostener su dominio, una sombra más se agregaba a la lucha. En la penumbra, la pregunta flotaba en el aire. ¿Acaso todos los sacrificios tenían algún sentido? ¿O la batalla que se avecinaba superaría cualquier esperanza aún residía? Una sombra más profunda que la propia oscuridad podía estar acechando, dispuesta a hacer su movimiento. Mientras todo se oscurecía nuevamente, una advertencia se dibujó en la mente de Saran. Esto apenas comenzó. La luz estalló como un faro en medio de la oscuridad, desafiando la tenebrosa presencia que amenazaba a Sara y Lucía. Era tan pura, que incluso las sombras más invasivas se detuvieron, titubeando ante su radiancia. Sara sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si la luz tuviera un latido propio. Lucía gritó, intentando que la pequeña se mantuviera unida a ella, unidas en esos instantes críticos. «¡Mami! ¡Tengo miedo!». La voz de Lucía resonó en el aire, llena de pánico. Sara cerró los ojos, invocando la fuerza que creía haber perdido. «Confía en mí, hija. Todo va a estar bien. No debemos rendirnos». Desde lejos, la figura conocida se hacía cada vez más clara. Una silueta que a pesar de la distancia parecía real, sólida. La luz que emanaba ahora no solo era un refugio, era un recordatorio de que había algo, alguien, dispuesto a ayudar en ese momento tan desesperado. El hombre de la puerta fue la primera figura que reaccionó. Su sonrisa torcida se tornó en una mueca de ira. «Nadie puede desafiarme. Esta oscuridad es mía, y la llevaré a donde desean su voz». Era un rugido, y las sombras se agitaron como serpientes, dispuestas a lanzarse sobre la luz. «Don Luis. Don Luis», gritó Sara con todas sus fuerzas, mientras las sombras comenzaban a alargarse, como si quisieran devorar ese último vestigio de esperanza. La luz tuchiló, pero no desapareció. Era un momento de verdad, y, en ese instante, la figura que ella había invocado emergió de las brumas de la oscuridad, a Don Luis, su antiguo maestro y protector. A medida que se acercaba, pudo distinguir la expresión de Don Luis. Sus ojos brillaban con un resplandor eficaz, mientras su voz firme resonaba en el aire. «Sara», exclamó, extendiendo su mano hacia ella. «Hemos sabido de tu lucha, no estás sola. Juntas podemos combatir a esta doble amenaza». Las sombras, al ver su presencia, parecieron vacilar. La energía de Don Luis parecía interferir en su oscuridad, como si su luz fuera un antídoto. Sin embargo, el hombre de la puerta se burló todavía. Sus ojos destilaban odio. «No puedes salvarla. Don Luis, han pasado tantas almas por mis manos. Esta madre es solo otra más para mí. Conozco su dolor». El rostro de Sara se llenó de terror, comprendiendo que el hombre conocía su historia, cada sacrificio que había hecho. Pero la luz era fuerte, e incluso, en medio de la desesperación, algo en su interior ardía con más intensidad. «No somos solo almas perdidas», replicó, su voz desbordando determinación. «Lucía y yo somos más fuertes juntas. No más sacrificios, no más perder a quienes amamos». A cada palabra, las sombras parecían encogerse, dispersándose lentamente ante su nuevo poder. «Pero, ¿a qué precio?», retumbó el hombre, su risa sonando como un trueno distante. «Cada luz arde con un propósito, y cada batalla tiene un costo. Ustedes deben elegir». Mientras las sombras se reorganizaban, una verdad espeluznante tomó forma en la mente de Saran. Si quería salvar a Lucía, tendría que estar lista para perderlo todo de nuevo. La sensación de pánico la abrumó. Su respiración se aceleró. Había tanto en juego, que el miedo se volvió casi insostenible. «Lucía», dijo con voz temblorosa, sintiendo que la vida de su hija estaba entrelazada con la suya. «Prométeme que nunca te soltarás de mi mano, pase lo que pase». Ansé giró hacia Don Luis, sabiendo que su instinto sería la clave. Sin embargo, en medio de esa renuente promesa, un silencio profundo se apoderó del lugar. De repente, el aire se volvió espeso y el tiempo pareció detenerse. La luz temblaba, su energía palpitaba. «¿Qué está pasando?», murmuró,
sintiendo que la oscuridad se movía. Y entonces, todo se oscureció. Un eco de risas maliciosas flotó en el aire, mientras el semblante del hombre se iluminó por una peligrosa certeza. Hiciste una elección, ¿no es así? Su risa resonó como un eco en la distancia. ¿Estás lista para pagar el precio, Sara? La incertidumbre había vuelto. Una oleada de terror envolvía a madre e hija. ¿Qué sacrificio tendría que hacer esta vez para cambiar su destino? Mientras la oscuridad se alzaba, una pregunta surgió. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar? Las sombras estaban a su alrededor nuevamente, atando su destino a una verdad que podía devastarles aún más. En la penumbra, la luz parpadeó una vez más. Pero, esta vez, un nuevo destello de determinación iluminó la mirada de Sara. Haré lo que sea necesario, concluyó, sintiendo la carga del sacrificio, mientras un grito ahogado resonaba en el fondo, la esencia de su propia luz, comenzando a desvanecerse en el abismo. Las sombras esperaban, y la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse a su propia oscuridad sin perderse a sí misma? La respuesta se perdería en la noche. El silencio se adueñó del espacio, como si el mundo se hubiera detenido para observar lo que sucedería a continuación. La oscuridad era un mar en calma, pero en su interior había un torbellino de malevolencia que palpitaba. Sara sentía que su corazón latía al unísono con el temblor de la luz, luchando por mantenerse viva contra la creciente presión de las sombras. Mami. Lucía apretaba su mano con fuerza, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Sara pudo ver en sus ojos una mezcla de valentía y miedo, un reflejo de su propia lucha interna. La risa del hombre retumbó nuevamente, un sonido que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. ¿Tú, luchando contra lo inevitable? Pobre madre, no entiendes la magnitud de lo que está en juego. Su sonrisa se amplió, exhibiendo dientes afilados como cuchillas. Fue en ese instante que la oscuridad empezó a moverse, formando figuras grotescas que danzaban a su alrededor, cobrando vida con cada palabra que el hombre pronunciaba. Eran rostros de almas perdidas, definitivamente quienes habían fracasado en su intento de resistir. Sara sintió que su estómago se retorcía. ¿Había realmente estado tan cerca de unirse a ellos? Don Luis, ¿qué hacemos? Su voz temblaba, llena de esa incertidumbre que la atenazaba. La luz, aunque brillante, comenzaba a desvanecerse, y los contornos de ese terrorífico hombre se acercaban más. «Confía en nuestra conexión», respondió don Luis, con firmeza. «La luz que llevamos dentro no es solo nuestra, es parte de aquellos que han luchado antes que nosotros. Ellos no quieren perderse en la oscuridad». Un brillo intenso pasó por sus ojos. Sara cerró los ojos un momento, recogiendo el valor perdido en su interior. Demandó su propio poder, la luz que apenas empezaba a descubrir en su alma, y recordó cada sacrificio que había hecho por Lucía. En el amor que sentía era como un faro capaz de resistir cualquier tormenta. «Debo enfrentarlo», murmuró, más para sí misma que para los otros. Pero la luz que emanaba comenzaba a alcanzar nuevas alturas, iluminando incluso las sombras más profundas. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante, con su mano aún aferrada a la de Lucía. El hombre retrocedió, sorprendido por el nuevo impulso. «¿Realmente piensas que puedes vencerme? La oscuridad siempre es más fuerte». «No, no lo es». Sara gritó con tal fuerza que el eco resonó en las sombras. Una nueva energía fluyó a través de ella, y la luz se expandió, forzando a las sombras a encogerse y temblar ante su poder. Sin embargo, las telarañas de oscuridad respondieron, transformándose en serpientes retorcidas que se lanzaban sobre ellas. Don Luis se posicionó entre las dos, preparando un contraataque. «Recuerda, el miedo busca despojarnos de nuestra fuerza. Céntrate en la luz». Las serpientes de sombra se abalanzaron, tratando de morder con sus colmillos afilados. Sara sintió el frío, un escalofrío que atravesaba su piel. Pero Lucía no se dejó ganar por el terror. Vio cómo su madre hacía frente a la oscuridad. «Mamá, estoy contigo», dijo con confianza, su voz resonando en el abismo. «No puedo perderte, Lucía», respondió Sara, su corazón acelerándose ante la perspectiva de la pérdida. Don Luis levantó las manos, y una oleada de luz surgió, barriendo las sombras. «Tú eres la clave»,
Sara, deja que la luz brille desde lo más profundo de tu ser. Esa es la única manera de romper el hechizo. En ese momento, comprendió que el verdadero sacrificio era abrazar su propia luz. El anhelo de proteger a Lucía debía ser más fuerte que cualquier temor. La luz pareció responder a esa llamada, intensificándose aún más, como un sol naciente, disolviendo las sombras que se incendiaban en su esencia. Pero mientras la luz se expandía, el hombre de la puerta emitió un rugido enfurecido. «No, no puedes hacer esto. Las almas que poseo son mías». Su grito reverberó, y cuando todo parecía dispuesto a desplegarse en victoria, surgió una nueva sombra más grande que las demás, una figura oscura encarnando el miedo más profundo. Cada luz necesita un sacrificio. Musitó en un susurro, que cortó el aire, como un cuchillo. Sara sintió el frío recorrer su columna vertebral, y un terror profundo comenzó a gestarse en su interior. ¿Qué tenía que sacrificar ahora? Mientras la sombra surgía, comprendió que su lucha recién comenzaba, y que la victoria no se alcanzaría sin un costo devastador. La luz titiló una vez más, pero su fuerza parecía flaquear. ¿Qué deseas perder, madre? Un precio aún más alto se avecina. Con un grito ahogado, Sara se dio cuenta de que, tal vez, no podría proteger a Lucía sin perder algo esencial de sí misma. El eco de la verdad arrullaba los miedos que siempre había tratado de esconder. ¿Estamos listas para lo que viene? Pero el hombre solo se limitó a sonreír, mientras la sombra se acercaba, cada vez más cerca, cada vez más insaciable. La pregunta no se evaporó en la oscuridad, permaneció, amenazante y palpable. ¿Qué perderás esta vez, Sara? La oscuridad se cernía sobre ellas, y las respuestas se volvían sombras temerosas. La batalla no había terminado. Todo apenas comenzaba. La sombra se erguía como un monstruo insaciable, un remolino de terror que amenazaba con engullirle. Sara podía sentir cómo su luz comenzaba a mantener a raya a las serpientes que aún danzaban alrededor. Pero el nuevo enemigo era más poderoso que cualquier oscuridad que hubiera enfrentado hasta el momento. Sus ojos se abrieron como platos, y una sensación de impotencia la invadió. «Mamá, no». El grito de Lucía resonó con un eco desgarrador, como un disparo. Sacudiendo la firmeza de Sara, a la pequeña se aferraba a su mano con tal fuerza que parecía que el amor y el miedo se entrelazaban en un solo lazo. ¿Cuánto más podría resistir? «Debo hacer esto», dijo Sara, aunque su voz se quebró. La incertidumbre la asfixiaba, y el aullido de la sombra interrumpía sus pensamientos. «¿Qué sucederá si me rindo?» «Nunca, nunca te rindas», replicó Lucía. Sus firmes palabras eran un grito en medio de la tempestad. El hombre, ahora ensombrecido por la niebla densa que se había desplegado, comenzó a reír nuevamente. «No hay vencimiento sin sacrificio, querida madre. Veamos, ¿qué tan fuerte es tu amor?» En cada palabra suya era un latigazo que desgarraba el delgado hilo de esperanza que mantenía unidas a ambas. Don Luis, con su mirada fija en Sara, supo que el tiempo se les acababa. «Tu luz es un arma, pero también un espejo. Reflejará tus miedos y debilidades. Necesitas caminar hacia la verdad, hacia lo que realmente temes». El sudor le corría por las sienes, y el corazón de Sara latía como un tambor retumbante. ¿Qué era lo que más atesoraba? ¿Era Lucía? Eran los recuerdos de su infancia, la ecografía de un futuro que parecía perdido entre la negrura. Quietud y desolación la invadieron. Con cada segundo, las serpientes retrocedían. La luz resplandecía, pero la sombra seguía ganando terreno, apoderándose del aire. Un vórtice helado se abrió ante ellas, revelando una serie de imágenes que se agitaban en su interior. «Mira», gritó Lucía, señalando el corazón del torbellino. Allí, figuras conocidas aparecieron, amigos, familiares y rostros de personas que Sara había amado y perdido. Sus ojos suplicantes, acusándola por no haber hecho lo suficiente. La culpa la abordó, como un monstruo que la devoraba lentamente. «Tu corriente es débil», continuó el hombre, acercándose más. El hedor de la oscuridad lo envolvía. «El miedo que llevas dentro es tu mayor carga. ¿Cómo enfrentarás el alma que más teme?» Los susurros de las almas perdidas la asediaban. ¿Qué había dejado atrás? Recordó cada decisión que había hecho, cada entrega que nunca llegó a concretar,
cada amor que se desvaneció. Lo que más temía era el abandono, la soledad y el vacío que llenaría su vida al perder a Lucía. «No, no puedo perderte», gritó, apretando la mano de su hija aún más. La luz de Sara comenzó a oscilar, como una vela en tormenta. Pero de repente, una oleada de valentía la atravesó. «No temeré más», proclamó, su voz resonando como un eco poderoso. «El amor que siento por ti me hará fuerte en ese momento». Envolvió a Lucía en sus brazos, y mirando a la sombra que se acercaba, se sintió presente en su lucha, no solo como madre, sino como mujer. La luz se intensificó, barriendo temporalmente la oscuridad, pero el precio tendría que ser pagado. El hombre sonrió, sabiendo que había algo que se perdería. «Dime, ¿con quién te atreverías a renunciar para salvarte?» «Con nadie», Sara expresó con toda su fuerza. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no solo era aceptar su miedo, sino permitir que el amor guiara sus pasos. Pero, entre la osadía y la tormenta, la sombra aún se acercaba, omnipresente y voraz. «No importa cuánto brille tu luz», siseó el hombre, «el verdadero horror se encuentra no en perderse a uno mismo, sino en descubrir lo que está oculto». La bruma se espesaría y la sombra rugió, acercándose cada vez más. Pero Sara decidió que no se dejaría vencer tan fácilmente. «¿Qué revelaciones desataremos esta vez?», pensó, mientras la oscuridad se tornaba más voraz y amenazante que nunca. La batalla se avecinaba, y lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. La oscuridad se cernía como un manto pesado, envolviendo todo a su paso, mientras la risa del hombre resonaba más fuerte. Sara, sintiendo que la luz dentro de ella titilizaba en un vaivén irrefrenable, se dio cuenta de que aquel devorador de sombras no solo representaba el miedo, sino también un secreto que había guardado celosamente. «¿Qué es lo que realmente escondo?», se preguntó, sintiendo un frío que le helaba las entrañas. Cada imagen que la sombra había evocado formaba un rompecabezas: las almas suplicantes, los rostros de su pasado, y la culpa incesante de no haber dicho ni hecho lo suficiente para mantenerlos cerca. Pero había algo más profundo, un eco distante que hacía vibrar en lo más recóndito de su ser. La risa del hombre se detuvo repentinamente, como si hubiera leído su mente. «La verdad no solo duele, querida Sara, también libera. Pero, ¿estás dispuesta a enfrentarte a lo que has olvidado por completo?». La sombra pareció moverse, como si esperara ansiosamente su respuesta. «¿Olvidado?», musitó Sara, las palabras flotando en el aire, en un susurro temeroso. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su luz, cada vez más delgada, cada vez más frágil. «¿Qué es lo que olvidé?». «Lo que sucedió en la cima del monte. El sacrificio que nunca te atreviste a hacer. Esa es la oscuridad que llevas contigo. Te persigue, te consume, y siempre te dividirá», contestó el hombre, gesticulando con una mano, desde la que un rayo de oscura energía se expandió en la bruma. Sara sintió como las imágenes se espesaban, cobrando una forma concreta. Recordó un viaje a aquel monte lejano, y el momento en que perdió a alguien que amaba profundamente. La revelación la golpeó como un tsunami. Se había abandonado a sí misma, en su miedo a perderlo. La sombra no solo era un adversario externo, era un reflejo de sus decisiones, de su traición hacia lo que había sido y lo que podría haber sido. Sabía que era momento de enfrentarlo, de mirar fijo a lo que había escondido bajo capas de negación. «Mamá, tienes que seguir brillando», apremió Lucía, el terror visible en sus ojos. La inocencia de su hija era la única luz que le quedaba. A pesar del miedo, Sara lo sintió latir en su pecho como un nuevo impulso. «Sí», murmuró, la verdad regresando a ella como una ola. «Lo que perdí no fue solo un amor, fue la fe en mí misma. Lo olvidé porque temía enfrentarlo. ¿Y ahora qué harás?», inquirió el hombre, su risa transformándose en un susurro helado mientras la sombra se acercaba más. Sara apretó la mano de su hija. El contacto le otorgó coraje. «Lo enfrentaré, no permitiré que se interponga entre nosotras. La lucha no es solo contra la sombra, es contra todo lo que he dejado de lado». La luz en sus manos comenzó a crecer de nuevo, alimentada
por su resolución. Sin embargo, el hombre se echó hacia atrás, riendo nuevamente, su figura retorciéndose en la oscuridad. No será tan fácil, madre. Te haré enfrentar no solo lo que temes, sino también lo que deseas. De repente, del vórtice emergió una figura familiar, manifestándose entre las serpentinas oscuras. El corazón de Sara se detuvo en un instante. Allí estaba, su amor perdido, sonriéndole, pero con ojos llenos de reproche. Sara sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. Una mezcla de anhelo y terror la invadió. No, no puede ser, gritó. El aire, que salía de sus pulmones, frígidamente. Las serpientes volvían a girar a su alrededor, como si celebraran su vulnerabilidad. Ahora, no solo luchaba contra la sombra, también contra el resurgimiento de sus deseos enterrados. El hombre sonrió maliciosamente. Esto apenas empieza. ¿Listos para enfrentar la verdad oculta? La expectativa del horror se adueñó de sus palabras, y el vórtice, temblando en su esencia, parecía preparar el escenario para una nueva revelación que podría marcar el desenlace de la batalla. Pero, ¿a qué precio? Las sombras se espesaron más que nunca, y Sara, con el corazón acelerado, no podía más que preguntarse, ¿estaré lista para enfrentar lo que he olvidado? El eco de la risa resonó mientras su mundo empezaba a descifrar lo que realmente significaba el amor, la traición y la luz. La sombra rugía, amenazante y voraz, mientras la figura familiar se acercaba, y Sara quedó atrapada entre el amor que sentía y el miedo que la atormentaba. No, no puede ser, gritó. Pero el rostro que miraba desde el vórtice era una realidad que había creído enterrada. Su amor perdido la miraba fijamente, y en sus ojos había una mezcla de amor y decepción. Siempre estuviste tan cerca, pero nunca quisiste aceptar la verdad de tu corazón. Su voz resonó como un eco familiar entre las tinieblas. No lo olvides, Sara. La confusión apretó su pecho, como un nudo que no podía deshacer. Era un sacrificio que nunca había querido hacer, un perdón que había anhelado. La luz dentro de ella comenzaba a titilar, amenazada por la profundidad de ese recuerdo, mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si alimentaran su vulnerabilidad. ¿Qué harás ahora? ¿Te rendirás ante la sombra de tu propio dolor? El hombre del umbral se acercó, provocador, su risa resonando como un trueno en la tormenta. No, jamás me rendiré. La voz de Sara se alzó por encima del estruendo, resonando con fuerza en su interior. Recordó cada lucha, cada sacrificio que había hecho por Lucía. La determinación de protegerla encendió su luz una vez más. Lucy la llamó, volviendo a aferrar la mano de su pequeña. La conexión entre madre e hija era el faro en medio del caos. No importa lo que pase, jamás se apagarán mis recuerdos. No permitiré que me consumas. A medida que las sombras avanzaban, Sara comprendió que el verdadero sacrificio no consistía en rendirse, sino en enfrentar todo lo que había olvidado, todo lo que la había mantenido atrapada. Soy más que mi dolor, soy más que mis miedos, gritó al hombre, su voz resonando valiente en el aire. La luz en su interior resplandecía con fuerza, alimentada por una nueva fe en sí misma. La figura de su amor perdido titubeó, y ese pequeño instante le dio a Sara la oportunidad de girarse hacia él. Perdóname. Lo he tratado de enterrar, pero ya no tengo miedo de lo que siento. Te llevo dentro de mí como parte de mi camino, pero no dejaré que tu sombra me defina. El hombre de la puerta se acercó aún más, como si alimentara su poder. Ella todavía no ha decidido ni y en un instante miró directamente a Lucía. ¿Qué tal un verdadero sacrificio? Pequeña, ¿qué tan fuerte eres tú? No, no, Sara gritó, empujando hacia adelante su luz. La energía de su amor por Lucía resonó, y sintió que todo se estrechaba a su alrededor. Sabía que no solo luchaba por ellas dos, sino por todos aquellos que habían sido atrapados en su propia oscuridad. La luz que emanaba de ella comenzó a fluir, llenando el espacio con un brillo cálido y reconfortante. El amor no se apaga, y hoy lo reclamaré. Sara extendió su mano hacia el abismo de sombras. Esto es mi elección,
dejo ir mi miedo, y tomo mi luz. Un grito resonó, y el tiempo pareció detenerse. Las sombras titubearon, sintiendo la energía de su voluntad. Cada resplandor de luz parecía deshacer sus formas, arremetiendo con furia contra la oscuridad. Lucía, agárrate fuerte, gritó mientras el viento comenzaba a soplar, llenando cada rincón de su hogar con luz. Mamá, estoy contigo, Lucía replicó, sus ojos brillando como estrellas en la noche. Antes de que pudieran acercarse, las sombras comenzaron a disiparse ante la intensa claridad que surgía, revelando una quietud que hacía tiempo no experimentaban. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé, susurró el rostro familiar antes de desvanecerse, como un susurro divino que caía entre el polvo. La bruma oscura empezaba a desvanecerse y con ella la figura del hombre desapareció. Mientras todo su mundo volvía a la luz, Sara sintió que una alegría pura brotaba en su pecho, como si todas las cadenas que la mantenían atrapada se rompieran. La oscuridad, que había sido su prisión, comenzaba a perder su poder. «Estamos a salvo, Lucía», exclamó, con lágrimas de felicidad. A su alrededor, la luz brillaba, resplandeciendo con cada susurro de amor. Nunca olvidaría lo que había enfrentado, pero ahora entendía que la verdadera batalla fue aceptarse a sí misma y a sus emociones. Y al mirar a su hija, la luz creció aún más fuerte, transformándola. «Madre», murmuró Lucía, nuestros corazones latiendo al unísono, los nuevos comienzos dibujándose en el aire que respiraban. Siempre, amor, juntas, siempre, y en ese momento, Sara se hizo más fuerte, no solo como madre, sino como guerrera de su propia verdad. La oscuridad había sido apartada, pero en el horizonte, nuevas sombras podrían acechar. No se rendiría. Había enfrentado lo inimaginable y había triunfado. Así que sabía que lo que venga, lo superarán juntas. Mientras caminaban hacia adelante, la luz de su amor iluminaba el sendero. «Este es solo el principio, Lucía», dijo con determinación. «Juntas, escribiremos una nueva historia. Una donde siempre brillemos». Y así, como un faro en la oscuridad, madre e hija se adentraron en el nuevo amanecer, sabiendo que el amor es la luz que jamás se apaga. La historia de Sara y Lucía sigue y, en el eco de su valentía, quedará resonando por siempre, invitando a otros a recordar el poder de su propia luz. Ahora que llegaste al final de esta emocionante aventura, necesitas suscribirte al canal IMED y no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que te dejarán al borde del asiento. Dale al botón de like, ahora mismo, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de este contenido. INUNDAN o S en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Súmate a la comunidad y haz que nuestras historias sigan tomando vida, gracias a tu apoyo.